presentación y las salas están abiertas para bienvenidos, bienvenidos a nuestra presentación de cómo tener, cómo manejar un niño con ansiedad. El señor Dalton es un psicólogo certificado que especializa en tratar estos temas de ansiedad. Es fundador de un centro de temas de ansiedad en 200. Recibió su diploma de Villanova University y su maestría de la Universidad de Fordham. Com- Completó 2 años de predoctorado en Johns Hopkins y tiene otro eh, ah, grado de avanzado de postdoctorado en la Universidad de Maryland. Él está muy enterado y trabaja con individuos con complejos temas de ansiedad que no han respondido a intervenciones previas y viendo la manera como los temas de ansiedad intervienen o no les permiten asistir a la escuela de manera regular. Ha Él ha proporcionado muchísima entrenamiento a pacientes tanto localmente como en toda la nación en sus áreas de experiencia. Él tiene mucha experiencia y él sabe que el de dar información proveer experiencias, tratamientos, ayuda muchísimo. Gracias a todos que están presentándose a nuestro webinar. Tenemos 1 hora y media para la presentación y luego las preguntas. Yo puedo hablar por horas de este tema, pero voy a tratar de decir lo mejor, más que pueda en 1 hora. Eh, me encanta la idea de que podemos alcanzar a más personas de manera virtual. Y también es importante poder tener la interacción y ver las preguntas que ustedes puedan tener. Por favor, no duden en escribir las preguntas. Tienen una pregunta específica de algo que acabo de decir, ella me va a interrumpir, Diana. Si, si no, entonces dejamos las preguntas para la última media hora. Entonces, yo soy un psicólogo de niños. Yo me gusta trabajar con niños ansiosos. Una de las razones es que algo que siempre hablo, entonces, porque es importante que el niño sepa que el niño, porque alguien que tenga ansiedad no tiene por qué no puede funcionar de manera efectiva. Entonces, si usted tiene un niño, en- señor, los niños con ansiedad, son niños también muy buenos, que tienen mucha pasión por el mundo, por las cosas alrededor de su mundo. La creatividad, la inteligencia y la compasión van junto con ese tema de ansiedad. Ellos siempre se preguntan qué pasaría. Sabemos, chicos, que son muy inteligentes, a veces tienen muchos escenarios, dan muchos miedos en su cabeza. Entonces, cuando alguien está ansioso, entonces una, entonces la parte del cerebro que se prende cuando uno tiene ansiedad también es a veces la misma parte, perdón, es la misma parte que se prende cuando tienen compasión. Yo soy convencido que los niños que tienen eh, ansiedad, que buscan un tratamiento efectivo, van a poder manejar esto mejor. Y van a aprender más todavía porque van a poder manejar lo que aprenden y van a usar esto como una decisión. Entonces, en lugar de evitar la ansiedad, van a poder hacer lo que realmente quieren,
con más confianza, si usted se preocupa por un niño que tiene ansiedad, sepa que mientras que esa ansiedad es real y que esa ansiedad se puede tratar. Y esto con un tratamiento se puede eh, curar y mejorar. Entonces yo quiero decirles que estos niños, una vez que han tratado, es como tener un carro muy fino porque va a ser muy bueno en lo que sabe y inteligente. Entonces es como yo prefiero reorientar a los niños desde el comienzo. Entonces, creo que los niños sepan de que esto que tienen que saber los niños es que hay que saber qué está bien con ellos, no es algo que está mal con ellos. Entonces, ellos al final veo cosas yo después del tratamiento que los niños pueden hacer tantas cosas que no eran capaces de hacer al comienzo del tratamiento. Si usted está lidiando con un niño que, que está experimentando el mundo a través de la ansiedad, piensen que esos niños pueden cambiar y pueden hacer cambios en el mundo. Y yo aprendo mucho más de los niños de lo que ellos aprenden de mí. Tengo un, tengo, por ejemplo, experiencia de un paciente que tenía muchos temas de ansiedad. Y ella decía que tener un desorden de ansiedad es como haberse sentado en una silla y haberse recostado demasiado hacia atrás, ¿no? Pero que la silla todavía no se cayó. Esa es una cita de uno de mis pacientes adolescentes. Y es así como se siente la experiencia. Esto pasa también, eso también pasa cuando estamos aprendiendo algo, ¿no? Entonces, es importante saber cómo uno se siente y poder identificar esto. También tuve a un paciente de 12 años que tenía un diagnóstico de depresión. Para él es diferente que para otros niños, ¿no? Entonces, entonces él decía que la depresión para él era como tener una goma de mascar y ya no tenía ningún sabor. Entonces, eso es bueno saber cómo expresan los niños, los pacientes, lo que van sintiendo. Déjenme compartir con ustedes cuáles son mis objetivos en el tiempo que tenemos. Creo que es importante que hablemos de la salud mental, la crisis de salud mental que hay en la juventud, ¿no? Que están teniendo nuestros niños y nuestros adolescentes. En verdad que está exponencialmente más grande de lo que era antes. Por eso que es tan importante saber. Yo quiero más que nada, quiero que con usted, yo darles a ustedes lo que se llamaría una caja de herramientas, cómo manejar y cómo eh, manejar estos temas. Entonces, algunas cosas van a sonar contraproducentes, en el sentido que es para padres que son muy protectores, ¿no? Ustedes van a sentir que, pero esto es lo que yo hacía, ¿no? Entonces, pero realmente piensen de que 89% de padres no hacen lo que yo voy a proponer, ¿no? Pero en realidad la investigación que he hecho muestra eh, que es mejor lo que yo voy a proponer. Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa con el tema de ansiedad y desórdenes, de una ansiedad desordenada? ¿Y qué se debe hacer al respecto? Es importante saber cómo es la base fundamental para ayudar a estos niños que tienen tanta ansiedad. Entonces voy a entrar con una metáfora. Metáforas son buenas, ¿no? Para poder tener acceso a los conocimientos que los niños tienen. Entonces, mientras el conocimiento de lo que tienen puede ser más fácil para quedarse en su cabeza, entonces es mejor para ellos. Entonces, por ejemplo, digamos que estás al niño le dice, está fuera de horario, están muy atrasados. Entonces, ustedes, por ejemplo, entonces ustedes ponen una tostada en su casa, baja por una tostada a tostar, ¿no? Entonces,
Eh, no, cuando ustedes se van a ir y regresan, escuchan la alarma que ha sonado por la tostadora y luego la tostadora que se prendió prende las cortinas. Entonces ustedes sienten como tiene el sonido de la alarma. Eso es una metáfora para decir que ustedes pueden reconocer lo que está pasando, ¿no? Entonces, la ansiedad es una herramienta, les trato de decir para ustedes, ¿no? ¿No? Es, ayuda a decirnos, por ejemplo, no hagas esto o no hagas esto, ¿no? ¿No? Entonces, piensen como la ansiedad como si fuera un signo de parar dentro de su cuerpo, ¿no? Mientras, mientras, tómelo como una alarma que va a sonar cuando debe sonar, no sonar cuando no debe sonar. Nos ayuda a prevenir el repetir errores. Por ejemplo, si, nosotros podemos enfermarnos, podemos asustados, ¿no? Entonces, con esos sentimientos, nosotros vamos a saber que tenemos que parar en ciertas cosas que muchos nos han causado eso, nos han causado eso. Entonces, por ejemplo, si como algo y me cae mal, y sé que es como que esa comida no puedo tomarla, entonces yo ya nunca más la voy a tomar porque me sentí mal, ¿no es cierto? Entonces, ayuda mucho el tener, ayuda, digamos, es típico tener un poco de ansiedad con nuestro cuerpo, ¿no? Pero si esta ansiedad, ¿no? En vez de ser adaptativa, se vuelve desordenada, entonces el que sea desordenada no es que sea la intensidad, no, entonces, lo que uno tiene una ansiedad que está controlada puede evitarse situaciones. Por ejemplo, hace 4 años yo estaba, entonces yo estaba, eh, me perseguía un animal, ¿no? Estaba con mi perro y yo estaba persiguiendo, el, el- mi perro perseguía a alguien y yo perseguía al perro, ¿no? Yo estaba, estaba muy ansioso, ¿no? Pero lo que hace es que en ese caso estaba protegiéndome, pero todo salió bien. Pero cuando, cuando es desordenada, ¿verdad? Es que el miedo es real, pero la reacción no es real. Nuestro miedo no es real. Entonces, por ejemplo, no podemos darnos cuenta, no podemos pensar de que el peligro se va a medir según la intensidad de lo que está haciendo. Entonces, nosotros debemos hacer nosotros lo que tenemos que hacer es pensar, ok, vamos a, por ejemplo, cuando uno tiene una experiencia mala, uno va a tratar de evitarla, ¿no? Ahora, por ejemplo, am, evitar cosas que sabemos, como que nos persigue un oso, obviamente, ¿no es cierto? Pero hay otras cosas que nos pueden dar miedo, pero no son peligrosas. Entonces nosotros, nuestra propia experiencia nos va a ayudar a manejar los miedos. Esto Entonces, dos palabras muy importantes. Hay que, entonces, cuando uno evita algo innecesariamente, entonces eso es cuando uno necesita tratamiento. Yo no tengo que tratar la ansiedad en sí misma. La ansiedad es temporal y no hace daño. Lo que yo trato en mis tratamientos es el evitar, ¿no? Yo, por ejemplo, yo trato de evitar cosas porque me dan miedo, como ir al colegio, por ejemplo, ¿no? Esto, eso es la parte que nosotros estamos viendo, pero no lo que en verdad están evitando son sus emociones. No, no es lo que tienen miedo de ir al colegio, son las emociones que le da el ir al colegio, por ejemplo, ¿no? O esa situación. Entonces, en nosotros le llamamos eso que uno quiere evitar algo por experiencia, ¿no? ¿No? Entonces, tratamos de escapar de algo que queremos evitar, pero no es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer,
Claro, entonces lo que tenemos que hacer es tener un mecanismo que no evitar algo, ¿no? Tenemos que ver lo que necesitamos realmente para este desorden de evitar la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hacer un proceso de, por ejemplo, cuando uno apaga un fuego, ¿no es cierto? Sin tocar las llamas uno lo va a apagar con un extintor. Entonces, en este desorden va a también, si lo tratamos, va a desaparecer, pero tenemos que tratarlo. Tenemos que ayudar a las personas, pero en per- persistir cuando tienen un diferente tipo de emociones, no, no solamente elegirlas, sino tenemos que decir que persistan para poder lidiar con ellas. Entonces parece contraproducente, ¿no? Y todo el mundo piensa, los padres piensan, "Ah", por ejemplo, al niño le están tratando de reasegurarlo cuando quiere evitar algo, ¿no? Pero no, en realidad, entonces no es lo que el niño necesita en ese momento, ¿no? Es contraproducente. Entonces, seguimos. Por ejemplo, así es como yo le digo al chico, por ejemplo. Entonces, el evitar algo y el miedo parecen como compañeros en este tipo, ¿no? Si ustedes evitan algo, es lo que le digo a los niños, entonces no está tratando el tema de la ansiedad en sí mismo. La- los padres tienen que entender que mientras más protegen a sus niños de la experiencia, de las emociones que están sintiendo, entonces le están diciendo al niño, en cierta manera, que esa emoción en realidad es peligrosa y usted tiene que hacer exactamente lo contrario. Por ejemplo, vamos a hablar entonces de los disorders de ansiedad. Entonces, acá tengo unos datos, ¿no? Que son antiguos, pero todavía muy buenos y pertinentes, ¿no? Hay tres cosas que quiero que sepan. Es la ansiedad es una categoría muy común de salud mental. Entonces, por ejemplo, algunos datos. La mitad de los humanos si van a tener un problema de ansiedad, de esa ansiedad va a pasar antes de los 11 años. 8% de niños entre 13 y 18 van a tener un desorden severo. Yo, eh, muy pocos de estos niños que en este rango tienen un tratamiento que está basado en evidencia. Entonces, pasa que hay mucha gente con tratamientos no basados en la mayoría, pues tan solos y tan desesperanzados. Nosotros sabemos. Entonces, cuando tratamos con lo que está basado en evidencia, los chicos responden y aunque parezca contraproducente, funciona. Entonces, chicos, ya, intentar, ¿no? A las niñas les gusta muchas cosas. 38% de niñas van a tener un desorden de ansiedad antes de tener 18 años. Es, es lo que pasa. Eh, l- los niños también. En 2021, 58% de de secundaria mostraban este constante tristeza. Esto ha bajado, este porcentaje ha bajado a 38, ¿no? Ese sentimiento de tristeza y de desesperanza. Entonces, ahora los niños saben lo que sienten, aunque no siempre lo expresan, ¿verdad? Entonces, eh,
todos estos temas se están tratando, hay muchas alarmas, como se dice, para darnos cuenta, entonces se están tratando y se están investigando. Entonces se ha declarado una emergencia en la salud mental de los adolescentes. Entonces, antes la infraestructura de la salud mental no estaba diseñada para tratar esos temas. En el año 2000, fíjense qué diferente era la vida en ese tiempo. Un niño, un niño de promedio, promedio de adolescente, entonces tenían 5%, ¿no? Eh, los comparan con los temas de ansiedad durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, con- pero fíjense, si uno compara con las habilidades que pasaban en la Segunda Guerra Mundial, mentalmente los niños estaban mejor en salud mental que los niños en los 2000. Entonces, es muy, es muy diferente ser un niño o un adolescente en esta época. Y no hay manera, nosotros no hay manera de evitar, tenemos que, perdón, no hay manera de desaparecer, tenemos que prevenir esto, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo ahora mucho más eh, trabajo en esta área de la salud mental. Aquí, aquí les enseño fíjense lo que están haciendo las atletas, ¿no? Ok. Miren lo que pasa mira, la que está en blanco y negro es lo que ganaba una medalla, ¿no? Ahora fíjense, ahora en los colores lo que tiene que hacer más, mucho más para ganar la misma medalla, para que vean cómo han avanzado las cosas. Entonces, ahora se habla, ¿no? Entonces, fíjense lo que ahora los niños están cargados cuando tienen que hacer tareas, cuando tienen una mezcla ahora de toda la interrupción con las redes sociales. Entonces, por ejemplo, para los niños es muchísimo más difícil ahora poder trabajar lo mismo que hacían antes, ¿no? A ver, aquí les estoy enseñando el trabajo del señor Peter Frank, ¿no? Es una investigación, ¿no? En que ven cómo comparó cómo los animales, ¿no? Por ejemplo, eh, no, trabajaban para poder lidiar con cosas. Por ejemplo, aquí él ha puesto, ¿no? Que ahora, por ejemplo, nosotros, entonces, ahora nosotros tratamos de que, por ejemplo, un niño promedio en los Estados Unidos entre 6 y 8 años pasa la mayor parte del día escolar, ¿no? Y luego más la tarea, ¿no? Entonces, es mucho más lo que hacen ahora que lo que hacían en los 80, por ejemplo, ¿no? Entonces, entonces, ahora, antes los niños jugaban por su cuenta, subían árboles. Ahora los niños cuando están, y eran actividades que hacían dirigidas por ellos mismos, pero ahora van los niños, ¿no? Entonces no tienen esa experiencia. Ahora van afuera al campo con un entrenador. Pero bueno, no es que sean actividades dirigidas por niños, son dirigidas por adultos, ¿no? Y lo que es paradójico, nosotros, los padres que, por ejemplo, los padres que quieren ayudar a los niños los registran en cuánta actividad hay para ayudarlos, los ponen en los mejores colegios, las mejores maestras, ¿no?
pero lo que no están haciendo es algo que es esencial. Lo que no están haciendo, que es esencial, es que los niños jueguen con niños de su propia edad en la manera como sus padres jugaron, ¿no es cierto? Vamos a hablar ahora de resiliencia, ¿no? Por ejemplo, esto es, bueno hablar de todo acá, de todo esto, pero voy a un par de cosas, está basado en investigación. Nosotros como psicólogos estamos entrenados técnicamente, ¿no? Con estrategias, ¿no? Pero cuando yo trabajo y veo esto, en realidad yo regreso fácilmente a otra, a la idea de compasión, de la conexión con otros individuos. No, no, entonces es- ahora ese apoyo de, ese apoyo de la sociedad. Ahora nosotros si queremos construir en el niño resiliencia, tenemos que promover el que haya conexión con otros niños. Por ejemplo, ahora que los niños, sabemos, por ejemplo, que los niños tienen una rutina estructurada, es tan común ahora. Si usted quiere, por ejemplo, si usted quiere que un niño sea, ok, por ejemplo, si usted quiere que su niño sea un adulto independiente, en vez de decírselo, tiene que modelarlo, ¿no es cierto? Usted mismo tiene que cuidarse. Entonces, nosotros todos nos sacrificamos como padres con nuestros hijos, pero eso no puede ser nuestro único rol. Nosotros, nosotros tenemos también que, que mostrar que somos también adultos saludables, ¿cierto? Eso también les ayuda a los niños. También otro tema, el aceptar el cambio, ¿no es cierto? No. Entonces, el ser humano, ¿no? El ser humano tiene que ser adaptable. No es que nosotros tenemos que necesariamente, nosotros lo que tenemos que nos tiene que gustar los cambios, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos que adaptarnos a los cambios, ¿no? Yo pienso realmente que sufrir y tener dificultad también van de la mano con significado y propósito. Aprendemos, aprendemos a cómo tener dificultades. Por ejemplo, a veces los padres creen que si su niño está teniendo dificultades, ¿no? Entonces fallaron como padres, y no es esto, no. Por ejemplo, si el chico no fue parte del equipo, o no parte del grupo para el teatro, no es culpa de ellos, no. Hay que hacer preguntas para poder ayudar al niño a entender que no tener un logro es un paso de aprendizaje que les va a ayudar a crecer, ¿no? Entonces, tenemos que ayudarlos a entender que tienen que autodescubrirse. Y a veces las dificultades no es que sea, no sé que sea una falla en algo, no, el perseguir nuestros valores, ¿no? Es parte de tener que tener dificultades a veces. La ansiedad es parte de eso, ¿no? N- No, no significa que algo esté yendo mal, ¿no? Son pasos hacia el crecimiento. La Sociedad de Psicólogos tiene una página muy buena que habla de, por ejemplo, cómo construir y formar resiliencia en los niños. Como, la resiliencia es una habilidad, no es un atributo, y se puede aprender, entonces se puede practicar y se puede mejorar. Por favor, cuando tengan un tiempo, vayan a la página de la Sociedad, Asociación de Psicólogos Americana, ¿no? Ahora, yo he mencionado lo que se llama evitar algo de manera de experiencia, a través de experiencia, mientras una flexibilidad psicológica, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, yo
pienso, por ejemplo, yo que estoy así, estoy aterrado del viento, ¿no? Yo agarro, creo este refugio excelente, ¿no? ¿No? Y que yo, entonces, para mí, para tratar de si tengo miedo del viento, me meto en este, ¿cómo se llama? Como, ¿no? Un refugio, ¿no? Entonces, es una manera, ¿no? La gente no va a querer salir de este búnker, no va a querer salir de este refugio porque está tan protegido, ¿no? Se supone, ¿no? Para poder escapar del viento. Cada vez que quieran, cada vez que quieran escapar del viento, van a tener que ir a este hueco o no salir de su cama y meterse adentro. Pero miren la otra figura, ¿no? Entonces, aquí las palmeras están viendo cómo manejar el viento, ¿no? No se van a ser flexibles, aceptan el viento y se mueven, ¿no? Según el viento. Entonces, estos van a perdurar. Entonces, no es cuestión de evitarlo escondiéndose, ¿no? Sino poder manejar nuestro miedo, ¿no? Entonces, no tiene que luchar contra el viento de la palmera, está tratando de adaptarse. Entonces, imagínense, imagínense la diferencia de una vida, de un niño que cada vez que tiene un miedo del viento se esconde en un hueco como este búnker. Y mira a un niño de que simplemente es flexible ante el viento y lo maneja así, ¿no? Esa flexibilidad. Entonces ahí está manejando su ansiedad, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, un padre, el miércoles que presenté esta presentación, me dijo, wow, yo en realidad, en lugar de ayudarlo, lo estaba ayudando a construir este búnker, ¿no? Donde esconderse de sus miedos, esas ansiedades. Entonces, la primera cosa que tiene que hacer un padre es hablar de eso, ¿no? Hablar qué es lo que le molesta, qué es lo que le hace incómodo y modelar este comportamiento, ¿no? Entonces, nosotros, nosotros queremos ayudarlos a los chicos a tener esa manera de lidiar con los miedos, como la manera en que una palmera es flexible con viento. Entonces, está hablando sobre la pregunta que es sobre cómo lidian con esto chicos con diferentes temas neurológicos como el, el autismo. Entonces, contesta el doctor Dalton que va a hablar de este tema en la segunda parte, ¿no? ¿No? Por ejemplo, por ejemplo, entonces, por ejemplo, yo él da un ejemplo, está hablando un ejemplo de cuando uno que ir a un dentista, ¿no? Mejor es lidiar con saber lo que tiene que va a pasar en el dentista, entonces él lo compara con un niño autista, ¿no? Que también, ¿no? Eh, entonces, es una pregunta muy importante lo que ha preguntado, y voy a contestarla en la segunda parte, que es en 2 semanas. Yo uso muchas metáforas, como les dije, ¿no? Entonces, por ejemplo, es importante que entiendan esto. Por ejemplo, aunque les parezca contraproducente a los padres que están lidiando con los temas de ansiedad, entonces, en lo que la ansiedad es una puerta disfrazada de pared. Esa es la metáfora. Entonces, los niños no saben eso. Nosotros tenemos como padres es que enseñarles a abrir esta puerta que para ellos es una pared, ¿no? ¿No? Entonces, entonces, eh, una vez más, no es cuestión de evitar la ansiedad, no, es cuestión de manejarla. Entonces, el mensaje, nosotros podemos pasar por esta experiencia de la ansiedad, ¿no? Cuando nosotros pasamos a través de
experiencia aprendemos que esta falla, esta falla a la cual tenemos miedo de pasarla, entonces los niños aprenden, que los niños aprenden que pueden ellos mismos manejar esta experiencia, y eso se llama autoeficacia, ¿no? Entonces, lo mejor es que un niño sepa que puede con confianza pasar, superar ese miedo. A ver, una historia. Hace muchos años, yo estaba trabajando con una niña adolescente. Ella había perdido 2 años en secundaria, tenía mucha ansiedad social, ¿no? Muy tímida. Entonces está en su segunda sesión y yo sentí algo. Entonces le dijo, entonces le di esta oración que decía, puedo estar aquí una niña en blanco a la misma vez. Entonces le dijo, entonces agarró y, ella dijo, puedo ser ansiosa y fuerte a la misma vez. Entonces, entonces, un niño más joven que le hizo la misma pregunta dijo, yo puedo ser ansioso y valiente a la misma vez. Entonces, esa es la oración que yo le doy a los niños. Yo puedo tener miedo y ser valiente a la misma vez. Entonces, otro niño mayor dijo, yo puedo estar ansioso y cualquier otra cosa que me dé la gana a la misma vez. Entonces, es una frase importante. Yo puedo estar ansioso y tal cosa a la misma vez. ¿No? ¿No? Entonces, entonces, es como entonces, la ansiedad, tenemos que imaginarnos como que es alguien que va en la parte de atrás de nuestro auto, que siempre va a estar con nosotros, pero nunca le vamos a dar el timón para manejar. No van a manejar nuestro auto, vamos a estar como parte de nuestro auto, ¿no? Nosotros tenemos esa actitud, es como que el niño va a poder, el niño entiende esa actitud, va a poder reconfigurar su cerebro, ¿no? ¿No? Lo mismo funciona cuando uno tiene condiciones crónicas de dolor. No, entonces, una vez que la persona acepta que tiene ese dolor constante, entonces cambia la manera como está programado los cables en su cerebro. Nunca vamos a decir a un niño, por ejemplo, bravo un niño que no tiene ansiedad. No, lo que vamos a decir, vamos a alabar a un niño que puede manejar su ansiedad, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, entonces, por ejemplo, eh, están, están por ejemplo, están en un partido, los niños están calentando, viene el entrenador y dice, bueno, no vienen todos los estudiantes, los jugadores vamos a tener que perder, ¿no? Entonces, entonces lo que tenemos que hacer es pensar, no derrumbarse, pero lo que tiene que hacer es, la próxima vez que estemos todos, vamos a poder jugar y ganar, ¿no? Es manera de lidiar con el problema. Entonces, otro ejemplo, estamos en, estamos en New York, ¿no? Un día lindo. Estamos, estamos viendo el edificio del Empire State, ¿no? Estamos mirando la vista y de pronto suena la alarma de incendio. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que muchos niños van a tener ansiedad, ¿no es cierto? 10 de 10 van a tener ansiedad, ¿no es cierto? Entonces van a pensar no en lo que va a hacer, sino que van a hacer en ese momento. Entonces, ese mismo escenario, piensen. Entonces, entonces imaginémonos ahora que viene el encargado del edificio, entonces viene y dice, bueno, por si acaso vamos a hacer sonar la alarma, estamos revisando algo y vamos a sonar la alarma, entonces ustedes van a estar tranquilos. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes cuando van a escuchar la alarma, como lo están esperando, no les va a pasar nada, ¿no? Entonces, 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 usted
Entonces, ustedes es como que lo importante es de que entonces no van a tener una gran ansiedad cuando ni ganas de correr, es cuando uno sabe de antemano que algo puede pasar. Que algo, y también es bueno saber lo que la alarma significa, ¿no es cierto? Porque la interpretación de la alarma, ¿no? En nuestro cuerpo, nuestra interpretación va a ser muy diferente en nuestra experiencia. Entonces, los chicos, los chicos que tienen, entonces, los chicos que tienen ansiedad, es como que tienen el tema de ansiedad, es como que se va a ir su alarma, ¿no? En el tema de la ansiedad. Lo que tenemos es enseñarles lo que significa y lo que no significa, porque lo más importante es la interpretación de esta alarma que sienten en el cuerpo al momento de la ansiedad. Queremos que con precisión vean la alarma de su cuerpo de la ansiedad como una cosa molesta, pero que la reconoce, la reconoce. Estar, ser como capaces de comprender qué es lo que significa mi ansiedad, ¿no? Es muy importante esto para poder persistir en este proceso. Esta metáfora me gusta porque mucha gente puede sentirse que puede relacionarse con una experiencia como la que acabamos de escribir en el edificio del Empire, ¿no? Por ejemplo, otra, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, ustedes van a ver una película, no, sabemos que es una película de terror y sabemos que es una película y que hay muchos actores atrás, ¿no? Y camarógrafos, etcétera, pero igual vamos a sentir el miedo viendo la película, aunque sepamos que es una película, ¿no? Entonces, 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 nosotros cuando estamos, una manera de mirar esto como metáfora es que cuando nosotros tenemos pensamientos de miedo, nos olvidamos que estamos diciendo estos pensamientos de miedo a nosotros. Nosotros lo que queremos hacer mirar, miren esta imagen, esta diapositiva que dice, ¿no? Ver que lo que estamos pensando es como ir detrás de detrás del escenario, ¿no? Para ver nuestros propios pensamientos, la manera de pensar, ¿no? Antes de que antes de que venga, por ejemplo, eh, el pensamiento. Por ejemplo, si no, mi pensamiento es, "Ay, tengo un temor de que mi mamá se va a enfermar, por ejemplo. Entonces tengo que pensar qué es lo que yo estoy pensando, ¿sí? Entonces, entonces, entonces nosotros nos damos cuenta de que estamos pensando, y comprendemos que son pensamientos, ¿no? Entonces, entonces, eso nos va a ayudar, por ejemplo, ayudar a la gente, a las personas, ¿no? De que los pensamientos no son evidencia, ¿no? Por ejemplo, entonces, por ejemplo, si nosotros venimos de un fin de semana largo, en que el lunes fue feriado, el martes puede parecer que lo sientes un lunes, pero no es un lunes. Es lo mismo, a nosotros nos puede parecer que algo es peligroso, pero no es así. No, no hay evidencia de lo que estamos sintiendo sea cierto. Entonces, es como ser un observador informado de lo que nuestro cuerpo está sintiendo. Otras, otras muchas definiciones podría ser, eh, por ejemplo, si enseñarle al chico, por ejemplo, a decir, si estás ansioso, haz esto. No, acá hay otra metáfora. Por ejemplo, que tenemos a una niñita que está aterrada, ¿no? O a un joven, a un adulto joven, que tiene terror de las mariposas, ¿no? Entonces, entonces yo podría, entonces, darle, darle un matamosca, por ejemplo, ¿no? Muchos matamoscas para que el chiquito pueda botar la mosca, matar la mosca. Pero ¿por qué mejor no le digo? ¿Por qué? Porque siempre, pensemos que si le damos estos matamoscas, cuando estén afuera, no van a tener atención porque van a estar listos para estar buscando la mosca
o la mariposa para botarla o matarla, ¿no es cierto? Entonces, entonces mejor sería que, entonces, porque al botar la mariposa, es como estamos enseñándoles que tú no puedes lidiar con la mariposa, tienes que botarla, ¿no es cierto? Eso sería, es una metáfora para hablar de las ansiedades, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo puedo hacer que mi chico no tenga ansiedad? Yo lo que le diría es, para de botar a las mariposas. Entonces, si se para en tu nariz, déjala y luego se va a volar sola cuando esté lista, ¿no es cierto? Entonces van a aprender a lidiar con la mariposa. Entonces, parece contraproducente, pero es mucho mejor, ¿no? Ah, otra cosa que veo es, ¿no? También, entonces, los niños vienen a veces a mí, entonces, parece que vienen y dicen, ¿cómo puedo lidiar con esto que mi hijo tiene para que mi hijo no tenga más ansiedad y haga esto y el otro? Entonces, entonces, el, el confrontar el miedo es el mecanismo de hacer lo que nos da miedo no sea el resultado del tratamiento, es el tratamiento. Y lidiar con el problema es el tratamiento. Entonces, por ejemplo, si un niño está en desesperación y está incómodo, entonces, piénsenlo en que está el niño lidiando con el problema, es como que estuviera haciendo un fuerte ejercicio en el gimnasio. Así como esta foto que esta niña, señora que está haciendo ejercicio y está sudando, ¿no? Es lo que entonces, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Es lo mismo con la ansiedad. Cuando uno lidia con la ansiedad, está trabajando para mejorarla, ¿no es cierto? Los padres tienden a querer proteger al niño de las emociones. No. Entonces, no evitarle las emociones los hace frágiles a ellos. Cuando, cuando un niño tiene dificultades, entonces, entonces el, no puede uno estar cómodo y a la misma vez crecer. Eso es incompatible, ¿no? Para nosotros eh, tenemos que tener dificultades para llegar a ese momento de confort, ¿cierto? Entonces, una historia, ¿no? Entonces, hay un tigre, hay un tigre en un lugar muy chiquito con vidrios, ¿no? Entonces el tigre está alimentado, cuidado, etcétera. Está todo lo que el tigre necesita, pero Este, por ejemplo, vemos que que debería estar feliz porque todo le da, está totalmente estresado, porque totalmente da vueltas y vueltas en este lugar, ¿no? Que podría estar cómodo, pero en realidad está miserable. Entonces, tratar de dar a nuestros hijos confort no es nuestra meta. Y nosotros tenemos que facilitar el que ellos puedan lidiar con las experiencias. Entonces, también he mencionado lo que es autoeficacia. Es este concepto de que entonces cómo es el niño puede lidiar con estos sentimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, autoeficiencia. Algo que ayuda mucho es como, por ejemplo, que ellos piensan, yo sé que yo puedo hacer esto porque, ¿no? Entonces, ¿qué experiencias que son que pueden lograr, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, hay experiencias que ellos, cualquier cosa que sea, en la escuela, en el arte, escritura, lo que fuera, ¿no? Un área en el que el niño es muy buena, ¿no? Que ha mejorado y lo ha logrado, esa experiencia es muy buena. Es ser capaz de escuchar sobre dificultades. Eh, Estoy hablando a un, por ejemplo, yo estoy en la escuela que que yo asistí de secundaria, me presenta el director, etcétera, y habla sobre mis diferentes títulos, etcétera. Entonces,
Entonces le pregunta el director cuando va a hacer su presentación después al lado de él mismo, ¿no? Total. Entonces él le pregunta sobre una experiencia en su escuela que estaba presentando y dice, mi experiencia en esta escuela es cuando yo recibí 12% en un examen, ¿no? No, es bueno hablar del problema que uno tiene, ¿no? Entonces, cualquier adulto que esté ayudando, entonces, por ejemplo, padre, un entrenador, un tío, o algún adulto que está trabajando con un niño, es, es muy bueno mentalmente que alguien le diga, yo creo en ti, ¿no? Yo creo en ti y que tú puedes hacer esto, ¿no? No sé. Por ejemplo, yo así lo dije con mi niño. Por ejemplo, estamos pensando, piensa que eres un pájaro en esta rama. Entonces, entonces, este pájaro está mirando que la rama tiene una quebradura. Entonces, el, 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 el pájaro no tiene miedo porque sabe que la rama está fuerte y no se va a romper, o no tiene miedo porque sabe que puede volar. Eso es lo que yo quiero decir con autoeficacia, el saber de que no va a pensar, yo voy a estar bien no porque no soy ansioso, no, que yo sé cómo manejar la situación. Entonces, 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 es bueno que el niño pueda decir, yo puedo hacer muchas cosas difíciles porque, ¿no es cierto? Pero también es bueno decir, yo soy resiliente, ¿no? Es importante que enfrenten sus miedos. Entonces, nuestro objetivo en tratamiento, en ser padres, ¿no? Entonces, no es la idea de no estar ansiosos, sino saber que ellos son competentes y pueden lidiar de manera competente con la ansiedad. Entonces, en un minuto vamos a vamos a recibir preguntas. A ver, entonces, alguna información sobre maneras de poder ser padres con eso, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, separen un momento al niño de la ansiedad. Pero, por ejemplo, piensen, piensen, piensen en un perro que está rogando por comida, ¿no? No, uno le da lo que quiere al perro porque le está pidiendo y no. Entonces, nosotros, por ejemplo, el perro le decimos, ya, toma esto y no vas a regresar. Bueno, el perro va a volver a regresar, sabemos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, vamos a comparar esto con la ansiedad. No. Entonces, entonces, cuando el niño tiene ansiedad, ¿no? ¿No? Van a insistir cuando tienen ansiedad, van a insistir en algo, ¿no? Eh, entonces, un, un padre cede, es como lo mismo con el perro, que le da cuando el perro le pide y está esperando que no vuelva, pero va a regresar, ¿no? Entonces, cuando uno, si está haciendo lo mismo, ¿no? Va a seguir viniendo y entonces, entonces, fíjense, entonces es lo mismo con un niño, ¿no? Uno, no, el evitarla no va a solucionar el problema. Por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Entonces ustedes tienen que modelar lo que su niño debe hacer, modelo, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen miedo de volar y hay turbulencias, ¿no es cierto? Entonces, eh, dicen las famosas, 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 dicen, no, no tengan miedo, todo está bien, ¿no es cierto? Es un ejemplo, ¿no? Están en otro ejemplo, están en la misma situación, ¿no? Entonces, viene la misma turbulencia, ¿no? Pero en la segunda viene la hermosa y dice, ¿usted quisiera té o café? ¿No? Entonces, en la primera está
como tratando de reasegurarles que está bien, pero en la aseguran, están modelando que todo está bien, ¿no? Eso es más importante. Nosotros tenemos que modelar, no decirlo. Por ejemplo, si un niño que tiene dificultad con la tarea de matemáticas, no, no, por ejemplo, eh, en matemáticas un niño que tiene dificultad, uno no va a le dar la respuesta, porque uno lo que quiere es que el niño aprenda a resolver problemas, ¿no es cierto? ¿No? Pero con respecto a lidiar con la ansiedad, en lugar de ayudarlo a lidiar con el problema, uno le da la respuesta, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, por ejemplo, podemos decirle, por ejemplo, decirle, ¿qué es lo que tú puedes decirte a ti mismo cuando tú sientes ese miedo, no esa ansiedad? Entonces, por ejemplo, puedo pensar, no porque esté ansioso, significa que no puedo hacerlo, ¿no es cierto? Yo puedo estar ansioso y a la misma vez fuerte o valiente. Entonces, tenemos, tenemos que, sí, podemos darle alternativas de lo que pueden hacer, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo cuando comparamos con cualquier materia de enseñanza, ¿no? Cualquier curso es lo mismo, por ejemplo. Entonces, los padres me dicen, por ejemplo, ¿qué es lo que debo hacer qué debo hacer cuando mi hijo está ansioso? Entonces, por ejemplo, a ver, yo les pregunto, ¿qué es lo que usted hace cuando no está ansioso? ¿No? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, entonces lo que está, yo voy a hacer esta metáfora de las semillas, las flores y las hierba mala, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que tenemos que hacer, nosotros queremos ayudarlos para regar, si Dios quiere, regar, regar las plantas, las semillas, queremos, pero no regar las hierbas malas, las que tienen las espinas. ¿No es cierto? Es la misma idea queremos decir, tenemos que ayudarlos, y está basada en evidencia, que tenemos que ayudarlos a lidiar. Entonces, darle mucha atención cuando ellos no están ansiosos, cuando ellos están lidiando con sus problemas de manera efectiva. Cuando los niños están actuando de manera de que están tratando de no hacer caso a la ansiedad, no, no tratando de esconderla, eso no, no tenemos que hacer, ¿no? Entonces, aquí les, ah, eh, presento esto que se llama SPACE. Aquí encontraron en una investigación. Entonces, dice, por ejemplo, el bajar el tipo de apoyos, ¿no? que le, le dan en la casa. Por ejemplo, no le están dando muchas maneras de acomodarlo en la casa, ¿no? Porque entonces van a seguir como construyendo esta pared alrededor, ¿no? Ok, entonces, entonces aquí hago una comparación como si fueran los macarrones y el queso. No podemos tener los macarrones solos y el queso solo. Para tener macarrones y queso tenemos que tener los dos. No es lo mismo. Entonces, estamos hablando de acá de esta comparación, ¿no? Validar más darle confianza, eso va a eso va a ser el apoyo, ¿no? ¿No? Validar lo que está sintiendo y darle confianza. Eso va a ser el mejor apoyo, ¿no? Por ejemplo, puede ser, esto puede parecer difícil ahora, pero yo sé que lo puedes hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, de- de- lo que tenemos que hacer es, otra vez, en el ejemplo de hacer el equipo en la escuela, ¿no? ¿No? Por ejemplo, bueno, validar lo que están sintiendo, validar el miedo que estás sintiendo, la ansiedad que estás sintiendo, y darle confianza, y bueno, y esa es la mejor manera que pueda lidiar con lo que tiene que hacer, y no esconderse, ¿no?
Este es mi correo electrónico si usted tiene preguntas, mi teléfono. Yo eh, estaría muy contento de contestar preguntas. Es mi cuarta presentación esta semana. Unas varias preguntas, ¿no? ¿Cómo lidiar con gente, cómo lidiar con gente que no cree en problemas de salud mental, ¿no? No, hay gente que dice que la ansiedad no es real, ¿no? Bueno, la verdad que entonces confrontarlos puede ser que no funcione. Yo lo que hago es compartir información con ellos. También sabemos que es difícil cambiar la mentalidad de las personas. Entonces, a veces aceptamos que hay personas que no tienen la habilidad de aceptar nueva información. Pero yo comparto historias, las historias son más poderosas, ¿no? Que las estadísticas. Entonces, decir historias sobre gente que he visto que han tenido dificultad, ¿no? Por ejemplo, la historia de, ¿no? Del adolescente que contó lo de la silla para atrás, ¿no? Que no le llegó a caer. Esa persona llegó a ir a la universidad y es un colega ahora, ¿no? ¿No? Ahí yo comparto, ¿no? Eh, eh, y trato de validar que claro que la ansiedad es algo real, ¿no? Hablan de el juego no dirigido, ¿no? Y eso puede ayudar a reducir la ansiedad. Ok. El- es muy, es muy bueno que los niños, chicos sobre todo, jueguen por su cuenta, ¿no? Es muy bueno para que ellos puedan lidiar con sus propias emociones, ¿no? Cómo, cómo, cómo lidiar con preadolescente, con los cursos, las materias que van a ser más difíciles, ¿no? Entonces esta niña está muy angustiada, ¿no? En la realidad, dos cosas. Cuando veo niños que tienen dificultad en la escuela intermedia, no, hay muchos niños que son muy inteligentes, no están, por ejemplo, que podían hacer las cosas muy fácilmente cuando eran niños, ¿no? Y luego vienen la escuela intermedia y todas las expectativas son más grandes, ¿no? Entonces, entonces el niño siente, uy, no, entonces esto no es tan fácil como era antes. Entonces, a veces hay problemas de procesamiento mental que han estado silenciados y que nos salieron a relucir porque eran muy inteligentes, ¿no? A veces puede ser eso, ¿no? Yo cuando estaba en la escuela intermedia, yo cuento, ¿no?
yo me puse en la escuela de banda, más que nada en el grupo banda para no era matemáticas realmente. Me pusieron entonces a que use el triángulo, no, porque no era bueno, ¿no? No. Entonces, 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 eh, no, entonces, no, entonces, entonces, es bueno en lugar de decir, simplemente hay que decirles, bueno, ¿por qué es importante el tener dificultad? Porque es un proceso, que ellos sepan de que es un proceso para crecer, ¿no? No, este proceso eventualmente van a estar contentos de haber pasado por eso, agradecidos que los ha ayudado a crecer. ¿Usted cree que la ansiedad puede ser generacional? Sí. Entonces, sí, la ansiedad social definitivamente. Entonces, si algún pariente, un pariente que ha tenido eh, eh, ansiedad social, definitivamente es hereditario, ¿no? También los padres que han lidiado con la ansiedad saben sobre el sufrimiento, ¿no? Entonces, los padres que han, los padres que han tenido ansiedad a veces caen en la trampa de querer proteger a su niño, de que no tengan ansiedad y tratan de protegerlo de una manera, ¿no? O, pero eso no es la mejor manera. Entonces, a veces los niños también pueden ser ansiosos de mirar a sus padres, ¿no? De observar a sus padres, ¿no? No, en realidad lo bueno es modelar, ¿no? Lo que los padres modelan, los niños aprenden, ¿no? Nosotros, los humanos, ¿no? Quiero decir que el aprendizaje observando es muy importante, ¿sí? Es muy importante lo que nosotros observamos, los niños observan de nosotros. Cómo uno puede ayudar a fomentar esa flexibilidad que mostró con las palmeras, por ejemplo. Sí, entonces, eh, entonces, da un ejemplo, ¿no? De que entonces, él da un ejemplo de dos árboles. ¿Cómo te pasa si yo, entonces, eh, cuando él hace una comparación entre empujar un cedro y empujar una palmera, ¿no? Obviamente, pongo al niño que se pare derecho y hago esa diferencia. Ahora eres un cedro y te voy a empujar acá y el niño inmediatamente se cae entero sobre el sillón, ¿no? Primero le voy a acercar un sillón. Y luego le hago, eres una palmera y vas a ser flexible, entonces el niño no se cae. Entonces, es lo que trata de decir como, enseñarles como flexibilidad es una manera importante, ¿no? No, no. Entonces, por ejemplo, estamos en un bosque. Y imagínate que piensas de que hay solamente una sola manera de salir del bosque. Imagínate, es angustioso. Pero imagínate estás en un bosque y hay muchas maneras de salir fuera del bosque. Entonces, es otra manera de visualizar el problema, ¿no? 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 Entonces, también yo, por ejemplo, la frustración. Frustración es una buenísima base para creatividad, ¿no es cierto? Si es una frustración de algo, ¿cómo vas a ser creativo para salir de esa frustración? ¿No? Por ejemplo, les doy un ejemplo de que si la bola se cae dentro de este lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías sacarla, ¿no es cierto? Entonces, me tengo que poner una tubería, por ejemplo, ¿no?
Entonces los niños han diferentes alternativas y siempre de cómo podrían sacar la bola de la tubería, ¿no? ¿No? Esa es una manera. Otro ejemplo que yo les doy, por ejemplo, por ejemplo, estamos en la escuela, en el pasillo, y hay un niño que es mi amigo que pasa al lado de mío y no me saluda. Eh, ¿Por qué puede ser? De repente uno va a pensar, porque está molesto conmigo. Pero a otros les digo, a ver, ¿qué tantas otras maneras, perdón, razones por qué no me saludó? De repente no está con sus anteojos, de repente está apurado por ir al baño. ¿Cuántas cosas? Esa persona que da diferentes posibilidades por las cuales no me saludo, es mejor a pensar solamente que hay una que es negativa. Entonces, entonces, Eh, por ejemplo, también levantar la mano primero no es necesariamente el mejor, es mejor pensar y luego no que te dar una respuesta. Entonces, acá da una diferencia de vocabulario, ¿no? Entonces, ansiedad, temor, nervios, ¿no? ¿No? Él dice que da un ejemplo de un niño de secundario, ¿no? Entonces, me preguntaba, ¿cómo te sientes? Y siempre decía, no sé, no sé, le- le- entonces, le decía, ¿por qué contestas siempre que no sabes lo que sientes? Y lo que pasa es que agarró y dijo, bueno, es que a veces me decía, a veces yo no sé la diferencia entre estar triste, ¿no? O estar ansioso, ¿no? ¿No? Entonces, a veces uno no puede identificar lo que siente, ¿no? ¿No? Entonces, entonces, está hablando también de un caso de una persona autista, este, eh, que aprendió mucho sobre neurodivergencia, ¿no? Entonces, el hecho de saber, de reconocer, de estudiar, de investigar lo que uno siente o de lo que no es, eso ayuda muchísimo, ¿no? Si tú tienes un niño que está aprendiendo, no, es bueno saber, por ejemplo, qué significa que un niño muy nervioso, bueno, saber sobre el sistema nervioso, ¿no? Entonces, investigar o saber aprender sobre los diferentes temas, ¿no? O definiciones, igual vuelvo a dar un ejemplo sobre el tema del autismo. Am, entonces, habla de niños que, que tienen algún tipo de ataque de pánico que quieren que son desorientados, ¿no? ¿No? Entonces, cuando, cuando son desorganizados desregulados en su comportamiento, tratamos de evitar eso, ¿no? Por ejemplo, hablando, entonces está hablando de una película que se llama Volcano, creo que bastante mala, dice, que pasa en Los Ángeles. Entonces, entonces en esa película tratan de contener la lava del volcán que ha erupcionado, ¿no? Pero luego, en lugar de tratar de taparla con diferentes artículos enormes para que no pase la lava que igual colaba, mejor fue dirigir la lava hacia un acueducto. Entonces es lo mismo que yo uso cuando hay emociones muy intensas, como de amargura, eh, enojo, ¿no?
Entonces, mejor es poder canalizar lo que están sintiendo, ayudarlos a canalizar lo que están sintiendo, les puede ayudar mucho. Tener un cachorro ayuda, en relaciones familiares. Siento que los cachorros, ¿no? Animales ayudan bastante, pero no en todos los casos. Entonces, yo a veces traigo a mi perro acá, ¿no? A, algunos dicen, no, no, por favor, puedes sacarlo, y bueno, lo saco, ¿no? Pero a otros niños les encanta, ¿no? Y le hacen cariño, ¿no? Entonces, depende de los casos. Hay niños que tienen gatos permanentemente, también tarántulas, y también culebras, ¿no? Entonces, sí, a veces les ayuda, ¿no? Eh, la pregunta sería, entonces, la pregunta es, a veces viene como esos animales de apoyo, ¿no? Emocional. Entonces, entonces, es bueno esto, es como tener a un padre al lado. Eh, pues, se podría, entonces, la verdad es que investigación demuestra de que tener animales, que acariciar animales hace, eh, producir más dopamina, ¿no? Entonces, hay evidencia de esto, ¿no? Eh, Cualquier animal con piel, no, yo pienso que ayuda. Pregunta sobre un niño que se le mandaba a hacerlo respirar hondo, ¿no? Entonces dice, entonces él piensa que ayuda a tenerlo, pero a diferentes momentos del día, ¿no? ¿No? Eso de la respiración, ¿no? No, no de manera programada. Hay otras recomendaciones sería, por ejemplo, a veces agarrar un hielo, poner la cara en agua fría, tomar una ducha, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, ahora, lo que sí es importante, ¿no? No. Entonces, ¿qué dice? Mientras que lo que se está haciendo ayuda a vivir, a pasar sobre el problema y pasarlo, está bien, pero no queremos que eso sea en vez del problema, como evitar el problema, ¿no? ¿No? No. Lo que tienen que hacer es ver la manera de tener autoeficiencia, de poder lidiar con el problema. Ahora, por ejemplo, un niño chiquito que tiene dolores de estómago, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, en un niño de 6 meses, por ejemplo, tiene dolores de estómago de la ansiedad, ahí podría ayudar mucho lo de la respiración, ¿no? ¿No? No, no, lo importante es saber que el niño sepa que eso no, lo que siente no es en sí peligroso, ¿no? Lo que tiene que hacer es pasar el momento, ¿no? Habla del pánico, ¿no? Del ataque de pánico, ¿no? Y en la base,
el ataque de pánico generalmente hace que una persona piense que va a morir o se va a volver loco, ¿no? Entonces, por ejemplo, ah, entonces, por ejemplo, entonces, esto es, por ejemplo, si uno está mareado, un chico puede decir que está mareado, pero si uno siente, por ejemplo, que es como que está despersonalizado, como que no se identifica con uno mismo, ¿no? Eso pu- puede ser, eso es la parte que es difícil para ellos explicar, ¿no? Entonces, cuando uno les explica, ¿no? ¿Qué es lo que están sintiendo? Eso les ayuda mucho, porque en realidad ellos no tienen cómo explicar ese sentimiento. Entonces, entonces, hay, por si acaso, una creo que el se llama Lorde, el cantante, ¿no? Entonces, que la canción se llama Ansiedad, justamente Anxiety, que habla de cómo es qué significa la despersonalización. Dijo, ¿puede escuchar esto? Bueno, podría ser, ¿no? No, ¿no? Entonces, en realidad, la despersonalización y el pánico puede ser muy fuerte. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñarles a ser seguros cuando sienten, ¿no? No, por ejemplo, no se les salen corriendo, ¿no es cierto? No, no, no es cuestión tampoco, no es cuestión nada más de que estén atentos a cuando vaya a venir, ¿no? Este problema del pánico. Es lo importante, fundamental. Entonces, entonces, por ejemplo, hablar, si van a tener, bueno, cuando te pasa eso es como si tuvieras un ejercicio fuertísimo, ¿no? Aeróbico, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, es, en realidad es importante hablar eso porque un ataque de pánico es realmente algo muy, muy fuerte para un ser humano, ¿no? Es importante poder hablar entonces, am, han preguntado sobre cómo puede la persona sentirse como un niño que sabe que tiene ansiedad, cómo va a saber cómo hacer su vida después, ¿no? Entonces, hay que decirle que, a a ver, es importante ayudarles a vivir bien, habilidades de vivir bien, no de sentirse bien, ¿no? No, lo que tenemos que hacer es ayudarles a tener habilidades que llaman de vivir bien, ¿no? Entonces, es importante saber que tengan, qué es lo que ellos valoran en el tema de sentirse cómodos, ¿no? El perfeccionismo es un tipo de, es un tipo- perfeccionismo es un tipo de ansiedad. Entonces, yo les digo a los niños que ser perfeccionistas no ayuda a desempeñarse mejor. Él, al contrario, evita poder desempeñarse mejor. Entonces, está hablando de un programa de televisión, ¿no? Es sobreviviente, survival, y tiene que, en la escena, tiene que construir un iglú, ¿no? ¿No? Antes de una cierta hora, ¿no? Yo puedo, y él habla en el micrófono y dice, puedo construir un iglú perfecto, ¿no? Entonces, dice, pero para hacer un iglú perfecto, yo
podría hacerlo, pero realmente, por ejemplo, sudaría mucho para hacerlo antes de la hora de que oscurezca, ¿no? Y entonces, cuando yo lo construya, voy a sudar tanto que voy a tener mucho frío en la noche, porque está toda mi ropa mojada. Entonces, entonces, no. Entonces, lo que hay que hacer, entonces, lo que hay que hacer es hacer, al final es hacer óptimos. Óptimos es mucho mejor que perfeccionistas, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más óptimo para hacer? ¿No? Dada una situación. Definitivamente, definitivamente, definitivamente está unido a ansiedad el perfeccionismo. Entonces, vemos mucho ahora en la cultura de ahora de que siente que su valor está eh, definido por ejemplo, sus logros y sus certificados de estudio, ¿no? Entonces, estas personas que son tan, que quieren lograr todo lo mejor, esto en realidad realmente un problema. Es importante saber qué significa, no qué significa en realidad este, así de proponerse tanto, ¿no? Bueno, ya casi es el tiempo, podría hablar por horas de esto, ¿no? Hay mucho apoyo eh, y acuérdense, lo, lo que tienen que hacer los padres, recuerden, no es cuestión de, como decimos con el perro, de darles a que lo que se sienta cómodo, sabemos que va a regresar. Hay que dar lo que se siente y aprender a enseñarles a lidiar con el problema. Hay muchos lugares que les pueden ayudar. Gracias a todos. Gracias, doctor.